Si en la física aparecen infinitos, significa que algo ha salido mal. Uno de los casos más conocidos y seguramente familiares está relacionado con los agujeros negros. En los agujeros negros existe la llamada singularidad, un punto con densidad infinita, y este momento, interprétenlo como quieran. Por eso, sobre la naturaleza de los agujeros negros y sobre la naturaleza de lo que hay dentro, existen muchas opiniones diferentes. Y una de las perspectivas no del todo estándar se llama estrella de Planck. La estrella de Planck propone un enfoque diferente a la singularidad, y en este contexto la singularidad se transforma de un punto con densidad infinita en algo distinto. Probablemente, tradicionalmente habría que empezar por explicar qué es un agujero negro, pero si ves mi canal con frecuencia o simplemente te interesa la divulgación científica, lo más probable es que ya conozcas todos estos conceptos básicos. En principio, basta con decir que un agujero negro es, en cierto modo, una especie de contradicción que surge de la teoría de la relatividad, lo que nos lleva a que, en algún momento, ¿qué obtenemos? Obtenemos precisamente esa singularidad, que es una densidad infinita del espacio en un solo punto. Bueno, de nuevo, intenten imaginar eso físicamente. ¿Qué es un punto con densidad infinita de espacio? El paradoja se agrava porque, a menudo cuando hablamos de un punto, nos imaginamos un objeto bidimensional, es decir, un punto tiene longitud y anchura y esas dimensiones. Pero en realidad, según las matemáticas, un punto es un objeto de dimensión cero, es decir, hablando en un lenguaje más académico, deberíamos decir que la singularidad implica que dentro de un objeto de dimensión cero hay una cantidad increíble de materia. Y de hecho, todo esto pone todo patas arriba. ¿Y qué pasa con los agujeros negros? ¿Se ha encontrado confirmación de los agujeros negros como tales o no? Bueno, hoy en día, con un alto grado de certeza, se puede afirmar directamente que existen regiones del espacio que se pueden y deben considerar como agujeros negros. Seguramente han visto visualizaciones interesantes y hermosas de estos objetos cósmicos. Es muy útil que sepan, como aficionados a la ciencia, que estas visualizaciones no están simplemente dibujadas con pincel y pintura, ni simplemente generadas por algún generador de imágenes, sino que se construyen con datos experimentales completamente reales. Es decir, algunos módulos miden ciertos parámetros y, a partir de ellos, se reconstruye la imagen que vemos en las ilustraciones populares. Así que, hablar hoy de los agujeros negros como si fueran algo inexistente es probablemente el colmo de la locura. Pero los agujeros negros no solo son interesantes porque realmente existen, ni solo porque, en principio, pueden contarnos algo así. Los agujeros negros son interesantes como objetos extraños en sí mismos. Inicialmente, un agujero negro aparece en el momento en que ocurre, digamos, un colapso de masa. El colapso de masa consiste en que una enorme cantidad de masa intenta concentrarse en ese mismo punto, y esto ya se vuelve incomprensible. Aquí todo se relaciona con la gravedad, y recordamos bien que cualquier masa provoca una distorsión del espacio-tiempo, según la teoría de la relatividad. Y es precisamente esta distorsión del espacio-tiempo la que forma el efecto que solemos llamar gravedad. Es esta gravedad la que hace que esa masa tienda a reunirse en un solo punto. Es precisamente esta gravedad la que intenta crear lo que llamamos una singularidad. Y es esta singularidad la que para nosotros resulta extraña y casi matemática. De nuevo, si hablamos estrictamente de matemáticas, todo parece funcionar bastante bien. Y basándonos únicamente en el aparato matemático, resulta que, la singularidad es un cierto objeto matemático. Los problemas comienzan cuando intentamos trasladar este objeto matemático a alguna realidad. Y aquí, en esencia, todo no estaría tan mal si no existiera otra teoría importante sobre la cual ustedes también saben bien. Tenemos la llamada física cuántica, la llamada teoría cuántica, que en esencia explica todo lo que ocurre a niveles cercanos al tamaño de los átomos y menores que ese tamaño. Y las leyes de la física cuántica también funcionan de manera excelente. De nuevo, sería incorrecto decir que la física cuántica no funciona o que son fantasías. A menudo se encuentra esa opinión, comparándola con algo así como, hablando en términos generales, imágenes divertidas o cómics. En realidad, por supuesto, no es así. Y tenemos una situación interesante. Por un lado, la física cuántica nos presiona con sus efectos que funcionan y han sido comprobados, y por otro lado, nos presionan aquellos aspectos que se derivan de la teoría general de la relatividad, que están relacionados con la gravedad, con la explicación de las causas de la gravedad, con la descripción del comportamiento de la masa y con muchas otras cosas más. Y esta oposición entre estas dos teorías y al mismo tiempo su trabajo conjunto y simbiótico indica que no podemos descartar ninguna de las dos teorías. Esto lleva a pensar que la física es imperfecta. Esto también sugiere que aún no tenemos una explicación completa, confiable y correcta de lo que está ocurriendo. Aquí es importante señalar un momento muy relevante que en esencia revelará todo lo que estamos discutiendo hoy.
Entonces todo lo que sucede ocurre en el espacio-tiempo. Probablemente aquí podríamos hablar simplemente de espacio, porque en principio el tiempo ya es esa cosa einsteiniana inseparablemente ligada al espacio, y ahora siempre asumimos que el espacio y el tiempo son lo mismo, pero esto es solo un paréntesis lírico. En realidad, todo sucede en el espacio, y el espacio tiene cierta estructura. Esta estructura del espacio es objeto de un acalorado debate entre todos aquellos que, aunque sea un poco, se han interesado por la naturaleza de todo lo que nos rodea. Por un lado, el espacio debe tener cierta construcción, el espacio debe estar cuantizado y debe estar compuesto por algunos bloques diminutos. Por otro lado, las matemáticas suponen que el espacio es continuo. Pero esto no solo lo suponen las matemáticas, sino también la propia lógica de lo que estamos discutiendo. Bueno, esta es esa vieja historia de que si dibujas una línea a través de dos puntos, esa línea se extenderá infinitamente en ambas direcciones. ¿Recuerdan esto de las clases de, por ejemplo, geometría? Aquí surgen, lógicamente, dudas sobre el límite del universo y la idea de que el espacio debe toparse con algún tipo de límite físico. Pero esa es una historia completamente distinta. Solo debemos entender que, bajo este enfoque, el espacio es continuo y no posee cuantos de energía. Por el contrario, existe otro problema que plantea que, para que la gravedad funcione a nivel de densidad infinita, de alguna manera es necesario cuantizar este espacio. O, dicho de manera aún más simple, para que la gravedad pueda ser descrita desde el punto de vista de un mecanismo cuántico, el espacio no debe ser continuo. Y aquí es donde surge un gran problema, porque aquí se encuentran nuestra teoría cuántica y la teoría relacionada con la relatividad. Y esta contradicción, en teoría, debería haberse materializado en el gravitón. Es decir, el gravitón debía ser una entidad que se convirtiera, en cierto modo, en el cuanto de la gravedad y que permitiera describir la interacción entre el espacio, el tiempo y algún objeto. Pero naturalmente el gravitón por ahora existe solo sobre el papel. Además, incluso si hablamos del análisis de los cálculos relacionados con el gravitón, hay muchos aspectos controvertidos y complejos. ¿Y qué sucede en la región donde existe un agujero negro? ¿Qué ocurre con el espacio-tiempo allí donde hay un agujero negro? El espacio-tiempo allí tenderá incesantemente a una distorsión infinita. Y aquí es donde vuelven a intervenir tanto la física cuántica como el sentido común. Si imaginamos un cierto espacio que actúa como la guía del universo y que no se cuantiza ni nada por el estilo, y suponemos que esta cosa debe adquirir una curvatura infinita, ¿cómo se lo imaginan ustedes? ¿Cómo se puede imaginar esto no desde el punto de vista matemático, sino desde una física razonable? Y desde el punto de vista matemático tampoco es del todo razonable, porque muy a menudo las matemáticas han llevado a los efectos más extraños. Muy a menudo, si nos guiamos únicamente por el modelo matemático, por eso obtenemos fenómenos muy extraños. ¿Recuerdan la historia de la catástrofe ultravioleta? ¿Y recuerdan cómo, de hecho, obteníamos una radiación infinita, una cantidad infinita de energía solo con las acciones más simples? Básicamente, al calentar objetos, resultaba que luego emitían calor en una cantidad infinita, lo cual, en principio, no tiene ningún sentido común. Y casi siempre, cuando en la física aparecían infinitos, todo indicaba que algo no estaba funcionando correctamente. En el caso de la catástrofe ultravioleta apareció Max Planck, quien describió la radiación del cuerpo negro usando el modelo cuántico. Ahí surgió la física cuántica y en esencia parecería una tontería, pero llevamos usando esta tontería casi 100 años o incluso más y obtenemos resultados fenomenales que antes eran imposibles de lograr. Por eso, la propia idea del mundo cuántico, la idea de la cuantización, describió bastante bien la realidad existente, y en el caso de la catástrofe ultravioleta esto funcionó. Pero en el caso de la gravedad, esta distorsión infinita no tiene ninguna lógica. Por eso, existe cierta suposición de que si tenemos tales infinitos que no se pueden describir de ninguna manera, ni imaginar o trasladar al mundo real, estamos tratando con una teoría potencialmente incorrecta. Y esta teoría incorrecta es precisamente la que obtiene infinitos, porque el enfoque físico es completamente erróneo. Basándonos en todo lo que acabamos de discutir, en los conocimientos que hemos logrado extraer de esto, en los aspectos que ya eran conocidos por la física, tanto sobre el infinito como sobre la situación con la gravedad y la distorsión del espacio-tiempo, surgió una idea interesante relacionada con el hecho de que posiblemente el espacio-tiempo también se comporta de una manera extraña. En el caso habitual, el espacio-tiempo, como ya hemos dicho, es una estructura extraña, pero si intentamos cuantizarlo, podría resultar que el espacio-tiempo también posee una cierta estructura cuantizada.
Imaginar esto resulta muy difícil porque si decimos que el espacio tiene una estructura, nos imaginamos algún volumen unitario, un pequeño cubo del que está compuesto el espacio. Si decimos que el espacio es continuo, estamos diciendo que no hay ningún cubo. Al mismo tiempo, dibujamos esquemas en los que el espacio se compone de muchos cubos que se alternan, formando una especie de red de coordenadas y creando un volumen donde ocurren todas las acciones que nos rodean. En principio, esta lógica debería llevarnos a la conclusión de que, si tenemos una red de coordenadas, entonces también existe un volumen mínimo. Sobre esto se ha escrito frecuentemente en los comentarios. Al mismo tiempo, en la comprensión clásica decimos que el espacio no tiene ninguna estructura y que el espacio es continuo. Pero también existe otra perspectiva sobre el problema. Esos bloques unitarios que imaginábamos en realidad pueden interactuar con las magnitudes de Planck. Esto es un camino directo hacia la formación de la llamada estrella de Planck. De inmediato quiero decir que una estrella de Planck no es un objeto que emite energía, no es un objeto que brilla intensamente como el Sol, no es un objeto que se pueda tocar físicamente. La estrella de Planck es, en cierto modo, un término teórico, o mejor dicho, incluso hipotético, que surgió a partir de la idea de que el espacio-tiempo debe tener una estructura diferente. Bajo esta lógica, el espacio-tiempo debe basarse en las magnitudes de Planck. ¿Y qué son estas magnitudes? Por la solución de Planck a la catástrofe ultravioleta, está claro que todo lo relacionado con él implica un volumen mínimo. Prácticamente siempre la conversación se dirige hacia los cuantos y prácticamente siempre si hablamos de Planck, hablamos por ejemplo de la longitud de Planck, que es la longitud mínima posible en nuestro universo. Cuando hablamos de otras magnitudes de Planck, puede existir otra regularidad, y puede resultar que, por ejemplo, la temperatura de Planck sea la temperatura máxima posible en el universo. Pero por cierto, si ven el video en el canal sobre la temperatura de Planck, descubrirán que la temperatura de Planck también proviene, en esencia, de esos valores mínimos que podemos alcanzar. Pero esa es una historia completamente diferente. Y ahora volvamos al hecho de que los valores de Planck, en este caso, jugaron un papel para el espacio-tiempo, y se sugirió que el espacio-tiempo podría no ser simplemente un modelo continuo y en cierto modo inerte, sino que podría ser un sistema compuesto por extraños bloques invisibles. La idea se dirige hacia la gravedad cuántica de bucles y en cierto modo es bastante respetada. ¿Y qué sucede cuando, siguiendo esta lógica, intentamos alcanzar la máxima, o mejor dicho, la densidad infinita dentro de un agujero negro? Sin embargo, hagamos ahora otra digresión para que no pierdan el hilo del relato. Es importante entender que, en circunstancias normales, separamos la materia y el espacio, es decir, decimos que la materia existe en el espacio. En esos mismos ejemplos donde se formaba la gravedad, donde se generaba, según el mecanismo de Einstein, decíamos que existe cierto objeto que deforma el espacio-tiempo y de ese modo precisamente forma, la gravedad singular. Pero lo más interesante comienza cuando cruzamos el horizonte de sucesos de un agujero negro. Allí, para empezar, el espacio y el tiempo intercambian sus papeles, pero eso es algo puramente matemático. Además, sucede algo más. La materia y el espacio pierden su separación. Díganme, ¿qué ocurre en ese punto donde la densidad del espacio, el tiempo y la materia en él tiende al infinito? Allí sucede algo realmente extraño, que nos resulta imposible de imaginar como un objeto estándar. Precisamente de esta incertidumbre nació la idea de que allí la materia y el espacio se mezclan en una sustancia extraña e incomprensible para nosotros, imposible de separar. Pero, en cambio, esta sustancia es bien comprendida por los matemáticos, bien comprendida por quienes intentan utilizar la lógica de la estrella de Planck. Y esta sustancia nos dice que, en esencia, nos da igual lo que ocurra con la materia dentro de la singularidad. Lo que nos importa es lo que sucede con el espacio. Dado que todo esto está mezclado, todo ocurre al mismo tiempo. Siguiendo la lógica que hoy analizamos, tenemos una cierta magnitud mínima de Planck, característica de la materia. Esta magnitud de Planck automáticamente pasa al nivel característico del espacio, y todo esto se mezcla en una especie de papilla. Cuán correcto es decir esto es difícil, y una vez más recuerdo que esto es una lógica puramente teórica y enfoques hipotéticos. Pero incluso estos enfoques hipotéticos nos dicen que dentro de un agujero negro, según la lógica de la estrella de Planck, el espacio y la materia se mezclan y surge una cierta entidad que también debe poseer propiedades de Planck. Para empezar, esta propiedad de Planck es la longitud de Planck. Es decir, dentro de la singularidad obtenemos los mismos ladrillos, compuestos simultáneamente de espacio y materia, que formarán esa singularidad.
En otras palabras, dicho de manera simple, cambiamos de zapatos en pleno salto, como se dice en fuentes no del todo autorizadas, e intentamos afirmar que nuestra física clásica funciona, la teoría de la relatividad de Einstein funciona, tenemos singularidades porque esto no contradice los razonamientos. Tenemos agujeros negros porque los hemos visto en la práctica. Y al mismo tiempo decimos que aunque la densidad dentro de esta singularidad es infinita, todo el sistema tiene una estructura. Esto significa que la singularidad no está compuesta en absoluto de lo que intentamos imaginar. Esto significa que la singularidad también está formada por algún tipo de ladrillos. Y en este punto comienza lo más interesante. En este punto sucede que estos ladrillos de espacio-materia, llamemos así a esta estructura, aunque no sea del todo correcto desde el punto de vista general de la física de los procesos, estos ladrillos espacio-materiales también empiezan a comportarse de manera extraña. Al comprimirse, alcanzan un tamaño mínimo y comienzan a repelerse en diferentes direcciones. Este fenómeno, según la lógica de los ideólogos, debería llevarnos a que un agujero negro se transforme en sistemas nuevos. Si recuerdan el video sobre el universo dentro de un agujero negro, allí se contaba que, como no entendemos qué es la singularidad, en algún momento esta llevará a un rebote. En general, el fenómeno del rebote, es decir, el fenómeno de la transformación de un agujero negro en algo nuevo, en un sistema que podría convertirse quizás en la madre de un nuevo universo, tal vez en la madre de una nueva estrella o en algo así de interesante, no encontramos contradicciones aquí. No tenemos manera de decir que esto no funciona así. Pero, en principio, tampoco tenemos maneras de decir cómo funciona esto. La idea de la que hablamos sugiere que si en la singularidad de un agujero negro existen ladrillos mínimos del tamaño de Planck, al comprimirlos, la elasticidad del medio lo empuja todo de vuelta, formando un nuevo universo o algo totalmente incomprensible para nosotros. Pero incluso aquí surge una pregunta fundamental. ¿En qué se basan realmente para afirmar que algo así puede existir? Esto es posible partiendo de la gravedad cuántica de bucles, una idea sumamente compleja que se encuentra aparte de la física principal y de las teorías matemáticas fundamentales. Sin embargo, no es tan contradictoria como nos gustaría que fuera. ¿Por qué nos gustaría pensar que es contradictoria? Pues porque entonces nos quedaríamos con una densidad infinita y podríamos decir que no entendemos qué es eso. Sin embargo, si no hablamos de densidad infinita, sino que intentamos encontrar algunas causas primeras, algunos fundamentos de esta idea de la lógica de bucles, nos permite considerar el sistema precisamente como un bucle. Pero al mismo tiempo, el método para explicar la singularidad resulta bastante atractivo e interesante, y así obtenemos esta cosa extraña e interesante. Y si volvemos a hablar de todo esto y si nos guiamos por cómo podemos describir esta estrella de Planck, resulta algo muy interesante. Bueno, para empezar, ya hemos dicho que la estrella de Planck no es una estrella en el sentido literal, sino que así se llama a un estado especial del espacio de la materia. Este es un nuevo término ingenioso que yo mismo introduje y que probablemente también puedan criticar. De una forma u otra, la formación de este interesante estado está relacionada con el hecho de que, en el caso habitual, el espacio se degrada, probablemente se puede decir así, hasta una distorsión infinita en presencia de una masa infinita y resulta que en todas partes tenemos el infinito. Y se produce una singularidad que es un punto de increíble infinito. Pero en este caso decimos que dentro del agujero negro, dentro de esa misma singularidad, existe este extraño estado llamado estrella de Planck. Y este estado se caracteriza porque no tenemos una densidad máxima, sino que existe una cierta estructura que tiende a las dimensiones de Planck, donde el espacio tiene parámetros geométricos, o mejor dicho, los cuantos mínimos de ese mismo espacio, si se puede decir así, tienen dimensiones comparables con las magnitudes de Planck. Y además, se puede decir que la singularidad está compuesta por estos ladrillos de magnitudes de Planck, de dimensiones de Planck. En esencia, se ha formado el corazón mismo del agujero negro. Y por supuesto, aquí podemos decir que estos ladrillos empiezan a comportarse de manera extraña y que estos elementos se ven obligados a estar en una dinámica constante. De este modo, describimos procesos interesantes sobre rebotes, la transformación de un agujero negro en algo nuevo y la formación de universos desde agujeros negros y todo lo relacionado con esto. Podemos observar realmente tales objetos en la singularidad, en
Bueno, espero que lo entiendan bien. Si están viendo mi canal, que tales objetos siempre seguirán siendo hipotéticos, al menos por la razón que describimos respecto a las magnitudes de Planck en uno de los videos, cuando en esencia, para pasar a la medición a nivel de Planck, necesitamos crear tal cantidad de energía, que esa misma energía es la que crearía el agujero negro. Es decir, aquí tenemos una especie de paradoja. Por eso tales ideas, tales hipótesis, bueno, tal vez incluso en cierto grado teorías, porque hay un respaldo bastante bueno para todo esto, existen solo en calidad de ideas interesantes como estas. Por ahora es imposible comprobarlo, pero al mismo tiempo es interesante que tampoco se puede negar. De cualquier manera, cuando nos encontramos con infinitos, que normalmente son una maldición para la física, es muy bueno si aparece alguna teoría, como sucedió en el caso de la catástrofe ultravioleta. Porque si en aquel entonces Planck no hubiera propuesto el lifehack matemático, como él mencionó después. Así que, si Planck no hubiera hecho esa propuesta, quizás no tendríamos la física que conocemos hoy en día. Y a pesar de todo el escepticismo que puedan tener hacia el modelo estándar, hacia lo que sabemos sobre las partículas o sobre el comportamiento del mundo, sigue siendo un conocimiento bastante interesante y extenso. Y desde el surgimiento de la física cuántica también han aparecido muchísimas cosas útiles, interesantes y que hoy en día se aplican en la práctica. Por eso tal vez la frase de que si aparece el infinito entonces todo está mal es en cierto modo apropiada. Y es posible que, a la luz de todo esto, cuando apareció el infinito en el agujero negro y surgió la singularidad, también debamos buscar nuevos enfoques. No debemos centrarnos en el hecho de que, una distorsión infinita del espacio, ¿qué es eso? Simplemente no podemos explicarlo, así que sea como es. Por eso, en este sentido, la idea de la estrella de Planck funciona bastante bien. Así que, amigos míos, es posible que la singularidad también tenga cierta estructura. Es interesante, es extraño, y el concepto de la estrella de Planck aparece cada vez más en diferentes fuentes, y creo que esta información les será útil e interesante, y ahora podrán entender fácil y rápidamente de qué se trata todo esto. Si les ha gustado el video, como siempre les pido que le den like para que YouTube lo promocione. Como siempre, les pido que revisen los enlaces en la descripción del video y que se suscriban, por ejemplo, al Boosty del proyecto, al canal de Telegram, o, si lo desean, que apoyen mi trabajo a través del enlace correspondiente. Muchas gracias por acompañarme, no espero que les haya interesado. Y sí, amigos míos, recuerdo que habíamos planeado hacer un video sobre Gödel. Simplemente ahora hay que prepararse para ese video, digamos. Quiero hacerlo exhaustivo, detallado y analizar en profundidad el problema de si las matemáticas pueden demostrar cualquier cosa. Y para eso es necesario dedicarle algo de tiempo a ese video. Así que suscríbanse, ese video sin duda aparecerá en el canal, no necesariamente será el próximo, pero sí en un futuro cercano. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente ánimo y todo lo mejor.